El tema de la siguiente conferencia es Los mártires de la Cruzada Española. Será impartida por el doctor Miguel Ayuso Torres. Lo acompaña como moderador el profesor Manuel Vargas de la Torre. El doctor Miguel Ayuso cuenta con estudios de doctorado en Derecho. Es actualmente jurista práctico y teórico. Perteneció al cuerpo jurídico militar, desempeñando funciones judiciales y de asesoría jurídico-administrativa. Ha sido letrado del Tribunal Supremo de España, en el que permaneció durante 7 años. Es profesor ordinario de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha dictado cursos y participado en proyectos de numerosas universidades europeas. Pertenece igualmente a numerosas sociedades e institutos científicos, entre los que cabe destacar la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid, de la que es miembro correspondiente, al igual que al Instituto de Estudios Hispánicos, Las Palmas de Gran Canaria, del que es director científico, entre otras asociaciones. Es autor de 12 libros y cerca de 300 artículos en revistas especializadas, en las que se destacan temas relacionados en el campo de la historia del pensamiento político. Actualmente es presidente de la Confederación Española de Juristas Católicos y miembro del Consejo Ejecutivo de la Unión Internacional de Juristas Católicos en la Ciudad del Vaticano. Damos la bienvenida al doctor Miguel Ayuso. Entre mis múltiples limitaciones, conocidas sobradamente por todos mis amigos y por las personas con que trato habitualmente, está la de no ser ni héroe ni santo. Pero a estas limitaciones primigenias y fundamentales se añaden otras limitaciones, como la de no dominar todos los registros de la comunicación. De tal manera que uno siempre tiene la duda, cuando se dirige a un auditorio heterogéneo y sobre una materia amplia, no una materia específica de la especialidad de uno, sino un tema que tiene múltiples aspectos, que no son fáciles de reducir a la unidad, uno siempre tiene la duda de si acierta o no en el esquema que ha elegido y en el registro de comunicación por el que ha optado. Yo, a la hora de abordar este tema, me he permitido resumirlo, reducirlo en 4 grandes apartados. En un primer momento haré una evocación sobre el significado del comienzo de las beatificaciones de los mártires de la Cruzada Española. En segundo lugar, procuraré hacer una lectura religiosa de la historia contemporánea española que se podría traducir también o trasladar también a una historia religiosa del mundo hispanoamericano, pero que yo limitaré en exclusiva al mundo español, con particular referencia a la Guerra de España entre 1936 y 39, la Cruzada de Liberación Nacional, en la que se produce esa persecución religiosa que da lugar a la existencia de mártires. En tercer lugar, me permitiré, habida cuenta de la naturaleza basada en arquetipos de este foro, elegir uno y un arquetipo singular que probablemente nunca será beatificado, porque al haber sido un combatiente, aunque muerto por causa del martirio, es difícil que las autoridades romanas nunca lleguen a su beatificación, que es el mártir Antonio Mollelazo, y en cuarto lugar, para no ser menos que Antonio Caponeto, probablemente termine con unos versos. Primera parte de mi exposición, exordio inicial sobre el significado de las beatificaciones de los mártires de la Cruzada. Yo no sé si ustedes saben que el próximo domingo 28 de octubre, para el calendario de la liturgia tradicional de la Iglesia que yo sigo, la festividad litúrgica de Cristo Rey, tendrá lugar en Roma la ceremonia de beatificación. Todavía no está decidido el lugar, si la plaza de San Pedro, si la basílica de San Pablo Extramuros, y una serie de guerras sordas diplomáticas entre quienes quieren que el acto no tenga demasiada importancia, quienes no quieren ofender demasiado al gobierno español, una serie de cuestiones que no hacen al caso y que omitiré, pero que están presentes. Todavía no se sabe dónde tendrá lugar, aunque queda menos de un mes para la ceremonia.
tendrá lugar la beatificación de 498 mártires de la persecución religiosa producida en España entre 1936 y 1939. Es un momento sin duda importante, beatificación de prácticamente 500 mártires. Y es un momento importante incluso porque culmina un proceso complicado. Esto tampoco tengo que explicárselo a ustedes, porque ustedes lo han padecido igualmente en el caso de los mártires de la Cristiada. Un proceso complejo, erizado de dificultades, que durante mucho tiempo bloqueó desde Roma la beatificación de los mártires de la Cruzada, que solo en los años 80 comenzó tenuemente a desbloquearse, inicialmente el año 1986, con 3 carmelitas descalzas de Guadalajara, es verdad que de la Guadalajara de la vieja España, y que luego, en los años 90, fue ampliándose, pero siempre poco a poco y de una manera relativamente tenue y de una manera temerosa por parte de las autoridades romanas, hasta llegar a este momento de las casi 500 beatificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué este comportamiento de las autoridades eclesiásticas ante el problema de los mártires de la Cruzada de España o, si ustedes me permiten, ante el problema de los mártires de la Cristiada? ¿Por qué ese bloqueo durante tanto tiempo? ¿Por qué un desbloqueo lento y siempre cauteloso? Pues no hace falta que se lo explique a ustedes. Ha habido siempre una excusa, y esta excusa, lo saben igual o mejor que yo, era la de la politización. La beatificación, la canonización de los mártires de la Cruzada de España implicaba un riesgo de politización. Ahora bien, este riesgo de politización era el temor de que la beatificación de estos mártires pudiera beneficiar a los herederos espirituales de ellos, es decir, los herederos espirituales de las víctimas, que pudieran de alguna manera aprovechar la existencia de las beatificaciones en un sentido político. Pero no es menos cierto que el bloqueo de las beatificaciones lo que implicaba era otra politización. Politización, en este caso, no al servicio o en beneficio de los herederos espirituales de las víctimas, sino una politización en servicio y en beneficio de los herederos espirituales de los verdugos. Es decir, la no beatificación por razones políticas implicaba en el fondo la omisión de la cuestión central del origen y de la causa de la persecución religiosa que tuvo lugar en España, en la que los asuntos políticos están profundamente implicados. Luego, la politización existe siempre. Lo que ocurre es que existen distintas politizaciones y en distintos sentidos. Y cuando, por temor a una determinada politización, se evita un acontecimiento, normalmente se incurre en otra politización de signo contrario y en beneficio, en este caso, de los enemigos de la fe. De tal manera que podemos concluir que, de alguna manera, este comportamiento tiene una connotación hipócrita. El propio Juan Pablo II, en los años 80, en Otranto, hizo una mención a este asunto, explicando, cuando empezaba a desbloquear el asunto de la beatificación de los mártires de la Guerra de España, que ya en tiempos de los romanos se puso objeciones a la condición de mártires de quienes padecían tormento por causa de la fe por razones de naturaleza política. De tal manera que este es un viejo argumento, no es ni siquiera un argumento inventado en nuestros días. Fíjense hasta qué punto, con todo y pese al acto valiente de proceder a la beatificación de 500 mártires de la guerra, con todo, perviven siempre los temores. Fíjense hasta qué punto que el lema escogido para esta beatificación ha sido el de los mártires españoles del siglo XX. Es decir, una calificación puramente geográfica, españoles, nacionalidad en todo caso, y en otro caso cronológica, los mártires del siglo XX, con omisión del contexto
específico de ese martirio en el siglo XX, que es la persecución producida en la zona roja durante la Guerra Civil Española. De tal manera que incluso en el día de hoy, a la hora de proceder a la beatificación, y a una beatificación, perdónenme el término, porque a los ojos de Dios los santos son inefables, pero una beatificación masiva, perviven las cautelas y se describen los mártires simplemente como los mártires del siglo XX. Ahora bien, la comprensión de la Guerra de España, la comprensión de esa persecución religiosa desatada entre 1936 y 1939 en España, no se puede realizar simplemente situándonos ahora en 1936. Si yo pretendiera en este momento hacerles una síntesis histórica de qué ocurrió en España a partir de 1936, probablemente estaría confundiéndome, porque la Guerra de España no empezó realmente, profundamente, en un sentido de interpretación transhistórica, no empezó en 1936. Un autor español de moda, que fue exterrorista, que fue excomunista y que sigue siendo ateo, pero que ha descubierto las mentiras de la ideología comunista a la que sirvió, y que ha empezado a convertirse en un publicista fecundísimo que está poniendo contra las cuerdas al pensamiento políticamente correcto y que responde al nombre de Pío Moa, ha dicho que la Guerra de España no empezó en 1936, sino que en puridad empezó antes, en 1934. Es decir, cuando la Revolución Socialista de Asturias no aceptó un resultado electoral adverso y se lanzaron a una persecución religiosa que es el antecedente inmediato de lo que luego ocurrió tras el alzamiento nacional y su carácter fallido el 18 de julio de 1936. Pero si yo me quedara aquí, si yo me limitara en este momento a decirles, bueno, es que hay que ajustar el significado del concepto de la Guerra de España, probablemente tampoco estaría haciendo un servicio a la verdad, sino que probablemente yo tendría que decirles que la Guerra de España no empezó en 1936, tampoco empezó en 1934, sino que empezó en 1808. Ya sé que alguien puede decir, hombre, esto es una exageración, porque si tenemos que empezar a historiar en la Guerra de España y su persecución religiosa, remontarse a más de un siglo antes puede ser una cierta arbitrariedad o puede constituir una extensión del tema que debe ser tratado, probablemente de difícil admisión. Yo les pido simplemente un poquito de paciencia, que me disculpen por realizar esta extensión del tema, pero creo que verdaderamente la comprensión del sentido profundo de la persecución religiosa que se desata en ese momento histórico no puede alcanzarse sin un encuadramiento teórico e histórico-teórico, que es el que voy a intentar ofrecerles en esta y comienzo segunda parte de mi intervención. Miren ustedes, uno de mis maestros, el profesor Rafael Gambra, quizá una de las personalidades más extraordinarias del tradicionalismo en la segunda mitad del siglo XX, en el año 1954 escribió un libro titulado La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, en cuyo prólogo estampó las siguientes palabras, y estamos en 1954, esto quiere decir plena Guerra Fría, es decir, estamos todavía en ese momento ulterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. Dice así, escribía así el profesor Gambra: la oposición de la Europa de hoy, de la Guerra Fría, contra el comunismo, tiene un sentido muy diferente del que tuvo para los españoles en 1936. Europa ha visto surgir en la realización rusa del comunismo, o más bien en el crecimiento de su potencia, un peligro para la neutral coexistencia de pueblos y grupos. La Unión Soviética, en cuanto representa la estrecha alianza entre la organización cerrada de la idea socialista y el fatalismo pasivo del mundo oriental, se ha alzado amenazadora ante el llamado mundo occidental. El europeo ve esto como un puro hecho, un hecho histórico incompatible con la coexistencia liberal de credos, de estados, de ideologías, es decir, con la secularización
política que desde la paz de Westfalia en 1648 constituye el ambiente y la organización de Europa. Sigue Gambra. Para los españoles de 1936, en cambio, el comunismo no se presentó como algo nuevo y anómalo. Ni siquiera fue nuestra guerra exclusivamente contra el comunismo. Este constituyó, antes bien, el rótulo o uno de los varios rótulos con que a la sazón se presentaba un enemigo muy viejo que el español había visto crecer y evolucionar. Aquella guerra no fue la represión circunstancial de un hecho hostil, sino más bien la culminación de un largo proceso. Solo así puede explicarse nuestra guerra como una realidad histórica. Y termina con estos dos párrafos. En realidad, España vivía espiritualmente en estado de guerra desde hacía más de un siglo. No puede encontrarse verdadera solución de continuidad entre aquella guerra y las luchas civiles del siglo pasado, como tampoco, si se viven los hechos en la historia concreta, entre aquellas y las dos resistencias contra la Revolución Francesa, la de 1793 y la antinapoleónica de 1808, en las cuales, a su vez, puede reconocerse un eco clarísimo de las guerras de religión que consumieron nuestro poderío en el siglo XVII. ¿Y cuál es la causa, termina Gambra, de esa profunda inadaptación del español al ambiente espiritual y político de la Europa moderna? Puede pensarse, ante todo, y a la vista de esa génesis histórica, en un profundo motivo religioso por debajo de los motivos históricos propios de cada guerra. Con ello se habrá llegado a una gran verdad. Sin duda, la raíz última de este largo proceso de disconformidad habrá de buscarse en una íntima y cordial vivencia religiosa. Bueno, esto les puede parecer quizá un poco esotérico, es decir, que la guerra de España no era una guerra contra el comunismo, en la tesis que yo acabo de sostener citando a Gambra, sino que se trataba de una guerra que, siendo contra el comunismo, enlazaba ese combate contra el comunismo con un combate muy anterior contra la vivencia comunitaria de la fe católica en la tierra de España. De tal manera que, en el fondo, la tesis consiste en sostener que el comunismo habría sido una especie de epifenómeno final del liberalismo y que la guerra de España, al combatir el comunismo, lo habría hecho también al liberalismo, en el sentido de intentar afirmar realmente no el ejercicio privado de la fe católica, sino la soberanía social de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en España, a lo largo del siglo XIX y XX, siempre se sostuvo que la lucha contra los católicos no lo era por católicos, sino por facciosos o por enemigos de la libertad. Pero si se hubiese escuchado a los interesados, los católicos habrían reconocido que su posición política, en puridad, no era sino extensión de su fe católica, y que si ellos tenían una serie de posiciones políticas determinadas, lo eran porque católicos y en cuanto católicos. De tal manera que cuando los enemigos combatían a los católicos por facciosos, los combatían por facciosos porque facciosos y católicos eran términos sinónimos en el que el carácter predominante no era otro que el elemento católico. Porque la fe católica en el mundo hispánico, en la tierra peninsular de España, no era otra cosa que un marco de existencia, no era simplemente un fenómeno de religación individual del alma pura con Dios, sino que era un marco de existencia fuera del cual no era concebible la vida social. Solo desde este punto de vista, solo en este esquema, uno puede entender que la guerra de España es la continuación de una serie ininterrumpida de guerras desde 1808 y que esta es desde 1793 en puridad y que esta es la singularidad de la historia de España, que el mundo desconoce, que el mundo hispanoamericano de la que el mundo hispanoamericano participa, si bien no con la intensidad del número de conflictos bélicos que se dan en el caso español durante ese periodo de tiempo. Entonces,
la Guerra de España de 1936 al 39 es la continuidad de la guerra contra los jacobinos, cuando Navarra y Cataluña, que hacen frontera con Francia, combaten a la Convención. Y es la continuidad de la Guerra de la Independencia, que aunque se intenta explicar en términos nacionalistas, como si los españoles hubiesen levantado contra los franceses cuando estos entran en España, en puridad no era una guerra nacionalista, ni era una guerra patriótica, sino que era fundamentalmente una guerra religiosa. Y es la continuidad de la guerra realista entre 1820 y 23, y es la continuación de la primera guerra carlista entre 1833 y 40, y entonces, si ustedes me dicen, es que estamos ante una secuencia histórica increíble de resistencia popular católica a la revolución sostenida durante siglo y medio. Cuando Menéndez Pelayo, el famoso historiador español de finales del siglo XIX, en el párrafo final de ese famoso texto de la historia de los heterodoxos españoles, que ustedes habrán oído tantas veces citar y que yo no traigo escrito aquí, pero que voy a intentar recordar: España evangelizadora de la mitad del orbe, España luz de Trento, espada de Roma, martillo de herejes, cuna de San Ignacio, esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra, el día en que acabe de perderse retornaremos al cantonalismo de los arévacos y y de los reinos de Taifa. Cuando dice eso, termina diciendo a continuación: 2 siglos de incesante y sistemática labor para hacer orgánica la revolución, allí donde nunca podía serlo. Digamos, por tanto, que este es el cuadro histórico-doctrinal, el de la lectura transhistórica, transpolítica de la historia contemporánea de España. Y claro está, ustedes me comprenderán que para terminar esta segunda parte de mi exposición, sí me centré brevemente en los hechos más cercanos a nuestra historia, que me centré brevemente en los acontecimientos que tienen lugar después de 1931, es decir, proclamada la Segunda República, y que dan lugar hasta 1936, cuando estalla el conflicto bélico. Es decir, los años en los que se está verdaderamente incubando en acto el conflicto específico del que estamos tratando. La República se hizo contra la Iglesia, de tal manera que poco tiempo después el presidente del gobierno de la República, Manuel Azaña, podía decir: España ha dejado de ser católica. Ese España ha dejado de ser católica implicaba un intento de juicio sobre la realidad. No, es que hemos descatolizado desde el punto de vista político, desde el punto de vista legislativo España, pero no implicaba solo un juicio desde el punto de vista de la realidad legal, sino que implicaba al mismo tiempo un diseño, implicaba al mismo tiempo un deseo, el deseo de que en la práctica, de que en la entraña social, España dejase de ser católica. Esto es lo que caracteriza la República desde su origen. Un mes después de la proclamación de la República, que tiene lugar el 14 de abril, en el mes de mayo se produce la primera quema de conventos. En el año 1931 tiene lugar también la aprobación de la Constitución. En esa Constitución se introduce el divorcio, se disuelven ciertas congregaciones religiosas, en concreto la Compañía de Jesús. Los jesuitas tienen que salir todos a la diáspora. De nuevo una supresión de la Compañía de Jesús. Al mismo tiempo, el cardenal Segura, cardenal primado de las Españas, arzobispo de Toledo, tiene que abandonar España, expulsado por la Segunda República. Digamos que desde el inicio, pese a que a la Iglesia, desde el inicio recibió la República sin sospecha. La Iglesia hizo declaraciones iniciales de que recibían la República con la esperanza de que sirviera para aunar a los españoles y para que los españoles no sufrieran los conflictos que habían venido sufriendo. Es decir, una disposición de colaboración por parte de la Iglesia que es respondida desde el minuto primero por la persecución. Esta persecución, que es directamente agresiva en cuanto que se empiezan a quemar conventos, adquiere un momento de especial intensidad en el año 1934, cuando el Partido Socialista no acepta el resultado electoral que ha dado la victoria a la derecha, una derecha que es demócrata cristiana. Es verdad que demócrata cristiana de antes del concilio, y la democracia cristiana de antes del concilio no era tan mala como la democracia cristiana de después del concilio, pero realmente no tengo tiempo ahora de entretenerme a examinar estos aspectos.
cuando no acepta esa derrota y se lanza una revolución en la que vuelan la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, asesinan a 40 sacerdotes, es decir, ya comienza en el año 1934 hay un preludio de lo que va a ser posteriormente la Guerra de España. Y cuando el 18 de julio de 1936 se produce el alzamiento cívico-militar, que inicialmente es un golpe de Estado y un intento por parte de los militares, no de los civiles que estaban en la conspiración, simplemente de volver a la legalidad republicana. Los militares no tienen otra intención al inicio que volver al orden público, que esa vida que se ha hecho insostenible porque todos los días a alguien le matan por la calle, desde las elecciones de febrero del 36, que se vuelva al orden republicano, a la legalidad republicana. Los civiles que están en la conspiración, fundamentalmente los tradicionalistas, van con una mentalidad diferente, porque nunca han aceptado la República. Desde el primer día están conspirando contra ella. Y esto determina que existan ciertas vacilaciones desde el punto de vista de la definición de ciertos conceptos políticos elementales. El primer bando de guerra que promulga el general Franco el día 18 de julio termina con una evocación de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todavía el 1 de octubre de 1936, cuando es nombrado jefe del Estado, introduce en su discurso que el nuevo régimen se basará sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Bernanos, hombre apasionado, hombre católico tradicional y hombre que se confundió en una buena parte de sus opciones prácticas en la vida, describió injustamente la Guerra de España como la cruzada de los generales ateos. Y yo en ocasiones he tomado en serio ese texto. Sí, admitamos que fue la cruzada de los generales ateos, porque puede haber una verdadera cruzada dirigida por generales ateos, porque lo que dio el tono a la Guerra de España de verdadera cruzada fue el sentido popular de los combatientes, más allá de las intenciones políticas de los dirigentes, políticos o militares. Esa guerra, porque el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936 fracasó, y ese fracaso implicó un cambio radical. Lo que era la mentalidad de un simple golpe de Estado para restablecer la legalidad republicana se convirtió en una guerra que se preveía larga, una guerra que es en la que se empieza con toda claridad ya a evidenciar el carácter macabaico. La literatura eclesiástica modernista nos ha vendido la imagen cainita de la Guerra de España, pero lejos de ser un fenómeno cainita, es un fenómeno macabaico, es un fenómeno de cruzada de grandes dimensiones. Fíjense ustedes que en la guerra fueron asesinados 13 obispos, más de 4.000 sacerdotes y seminaristas, más de 3.000 religiosos, cerca de 300 religiosas. Estamos hablando de 13 obispos y 8.000 religiosos. Es una cifra que pone los pelos de punta cuando se ve la intensidad, la brutalidad que tuvo la persecución religiosa durante la Guerra de España. Y esto, además, fundamentalmente en unos pocos meses. Porque a partir de un momento determinado de la guerra, que duró 3 años, la persecución no es que remita en el sentido legal, pero, desde luego, es que ya no les quedan curas que matar. Los han matado a todos. Los que no han matado son porque están en el otro bando, han caído en la España nacional. Y allí no se matan curas, sino que se comienza lentamente el desmontaje del Estado liberal y del Estado laico. Esto se evidencia muy claramente en las zonas donde el aporte del tradicionalismo fue más importante. Ejemplo, Navarra. Navarra es un caso increíble de la Guerra de España, en el que de una población masculina de 160.000 habitantes, no voy a mirar las estadísticas, hubo una población combatiente de 40.000, es decir, 1 de cada 4 hombres fue combatiente. Y uno de cada 4 hombres de esos que fueron combatientes, 1 de cada 10 murieron en combate. Bueno, pues directamente en Navarra el primer día se restituye por un decreto de la Junta Carlista de Guerra el crucifijo en las escuelas, al día siguiente se elimina el divorcio, una semana después se produce la consagración de Navarra y del Requeté al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, inmediatamente se comienza a construir una comunidad católica en función precisamente de salir de esa situación de Estado acatólico y agresor de la Iglesia y de la cristiandad que había sido la República. Esto es muy importante.
este fenómeno, que es un fenómeno verdaderamente admirable, que es un fenómeno verdaderamente, como no vieron los tiempos, una persecución de esta intensidad, una persecución de este volumen y sin una sola apostasía. El poeta francés Paul Claudel hizo un verso magnífico, maravilloso, a propósito de la Oda a los mártires en la guerra, en el que machaconamente recordaba: y sin una sola apostasía, y sin una sola apostasía. La Iglesia, ante esta eclosión del fervor religioso y ante este recrudecimiento de la persecución política por motivos religiosos, o religiosa por motivos políticos, o esa mixtura, esa conmixción de factores religiosos y políticos que hemos descrito, y que dio lugar a esta masacre de clero, pero no solo de clero, sino también de laicos, porque verdaderamente en esta estadística falta la de los laicos. ¿Quiénes fueron los laicos que simplemente por el hecho de ser católicos, practicantes, por el hecho de ser conocidos como católicos, por el hecho de ir a misa, fueron asesinados de modo sumario en los primeros meses de la Guerra de España? Pues la Iglesia, ante este hecho, tuvo un comportamiento inicialmente expectante. Es verdad que nos encontramos con pastorales de los primeros momentos de la guerra. Ya en el mes de septiembre de 1936, los obispos de Navarra y de las provincias vascas, Mateo Mújica y Marcelino Laechea, promulgan una pastoral muy interesante en la que vienen a decir que el sentido político-religioso de la guerra va determinado a la reconstrucción de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. O una pastoral posterior, todavía del mes de septiembre, del cardenal Gomá, que se había convertido en arzobispo de Toledo durante la República y que era primado de las Españas, por tanto, y que subraya el carácter religioso del conflicto. Roma inicialmente guarda silencio. Pío XI da un mensaje a los refugiados españoles que van a Roma a verle. Luego, muerto Pío XI, Pío XII tiene siempre mensajes de adhesión, pero digamos que la actitud de la Iglesia de Roma va siendo relativamente discreta. Va afirmándose, conforme la guerra va evolucionando favorablemente a la España nacional, la Iglesia va tomando posiciones cada vez más netas, pero realmente el comportamiento fue cauto, como es el de la Iglesia casi siempre, incluso ante un acontecimiento de esta naturaleza, de este carácter sanguinolento, de este carácter brutal. Bien, el momento más importante dentro de la actitud de la Iglesia es la Carta Colectiva del Episcopado Español del año 1937. Este es un documento que bastaría glosarlo para afirmar el carácter religioso de la Guerra de España y de la persecución que tuvo lugar en ella. Prácticamente todos los obispos españoles que no habían sido asesinados y que se encontraban en la España nacional, hay alguna pequeña excepción que no firmó, pero porque no pudieron, y en algunos otros casos por una razón de prudencia, pero que no tenía que ver con esa cuestión central del carácter macabaico del conflicto, sino otras cuestiones colaterales. Lo cierto es que los obispos españoles en pleno hacen una afirmación de que es una guerra de cruzada. Y ahí surge la afirmación de que estamos verdaderamente ante una cruzada, por la declaración que hace el episcopado español ante la reacción del pueblo español ante la República y posteriormente ante la persecución que sufre el pueblo católico español por la República, o mejor dicho, por los comunistas y por los rojos bajo el nombre de la República. Bueno, yo creo que con esto el segundo punto lo podríamos dar por visto, porque estoy extendiéndome más de lo que yo había previsto. Es lo malo de no llevar nada más que unas pequeñas notas. El tercer tema que yo quería abordarles era el carácter arquetípico, un arquetipo. Y he elegido uno, ustedes podrían decir que es muy discutible el que he elegido, y lo es, pero lo he elegido por una razón determinada, que no es religioso. No estoy hablando de un obispo, no estoy hablando de un sacerdote, no estoy hablando de un religioso. Primero, porque no es un religioso, y segundo, porque fue un combatiente. Y claro, aquí hay una dificultad superior, porque efectivamente la mayor parte de los casos, la totalidad de los casos en los que se ha procedido a beatificar a mártires en función de persecuciones religiosas, lo han sido porque no habían empuñado armas. Hay una especie de escrúpulo que yo entiendo. No vean en mis palabras necesariamente una crítica, sino una pura descripción de las cautelas romanas ante estos problemas. Y este es el caso de un requeté andaluz, Antonio Molle Lazo, asesinado el día 3
del día 10 de agosto de 1936 en Arcos de la Frontera, es decir, en un pueblecito cercano a Jerez de la Frontera, en el sur de España, en la Andalucía. La vida de Antonio Mollelazo es una vida poco interesante. Se trata de una persona de una familia modesta, pero de una familia tradicionalista, que desde niño muestra unas cualidades de vida personal verdaderamente admirables, que se levanta a las 5 de la mañana para ir a comulgar y que cuando el sacerdote le pregunta que si no le cuesta levantarse tan pronto para ir a comulgar, dice que sí, que por eso lo hace, porque si no le costara no tendría mérito, que empieza a trabajar a los 11 años, que trabaja modestamente en una estación de ferrocarril, que desde el inicio muestra una gran delicadeza ante la blasfemia, ante esa mala costumbre en España muchas veces difundida, y no con intención necesariamente blasfematoria, sino en ocasiones exclusivamente como una pésima costumbre, y que él, a personas de gran edad, siendo niño, pues les reprime a un carretero que está blasfemando con las cabalgaduras, y que el niño se le encara y le dice: señor carretero, ¿no piensa usted que con esas palabras no le van a entender las cabalgaduras? Verdaderamente una cantidad de hechos pequeños, minúsculos. Bueno, conforme va creciendo en edad, muy perseverante, muy ligado a la adoración nocturna, a lo que es la Santa Eucaristía y su devoción, y una militancia política en la comunión tradicionalista al mismo tiempo. Una militancia que está firmada sobre la idea de Cristo Rey. Todos sus papeles están siempre presididos por la expresión «Viva Cristo Rey». No hay una hoja de los papeles que se le encontraron una vez martirizado en la que este término no apareciera. Que es una especie de ritornello, de eje central de su vida, que vuelve y vuelve y vuelve la idea de Cristo Rey. Hace propaganda política, es detenido, es llevado a prisión, lo lleva con alegría, reza el rosario, consigue que los presos comunes recen el rosario con él. Digamos, todas estas cosas no son las de alguien cualquiera o vulgar, pero que tampoco encontramos gestos de un heroísmo extraordinario. Se trata de una persona, un católico de verdad, que desde el principio tiene una delicadeza de alma particular, y que nos encontramos con que al mismo tiempo tiene una militancia política por la tradición católica de España. Y que durante la guerra, por supuesto, después del 18 de julio, se enrola. Él ya estaba en la agrupación escolar tradicionalista en el Requeté. Entonces, la guerra en Sevilla, en esa zona de Sevilla y de Cádiz, en los primeros momentos en Sevilla se afirma, en la capital, pero en el resto del territorio andaluz es incierta la suerte, y por tanto, en un momento determinado, en Arcos del Río, los milicianos rojos, amenazan con matar a las monjas de las Hermanitas de la Cruz, que tienen un convento en Arcos de la Frontera. Enterado el grupo de requetés, capitaneado por Antonio Mollelazo, que estaban por la zona, deciden ir a Arcos del Río para evitar que las turbas rojas asesinen a las hermanitas e incendien el convento. Se hacen fuertes allí. En un primer momento consiguen resistir, en un segundo momento Antonio Molle tiene un acto heroico porque hay una madre que va con los niños, que quiere refugiarse con ellos, que la van a disparar, él sale, consigue recogerla, la mete en el convento, pero en un momento determinado, seguir en el convento, prácticamente los iban a incendiar todos dentro, y Antonio Molle, al mando del operativo, decide salir y decide intentar una escapada. Finalmente él se queda el último, los demás consiguen huir y Antonio Molle le atrapan los rojos. Lo llevan hacia la carretera y entonces ahí empieza un tormento espantoso que va centrado exclusivamente en dos grandes cosas. Por una parte, que blasfeme, que repita y coree las blasfemias horribles que los milicianos rojos repiten sin cesar. Y segunda, que grite: «Muera España y viva Rusia». Antonio Molle, cada vez que empiezan a martirizarlo y le dicen que blasfeme, a lo que Antonio Molle grita: «Viva Cristo Rey». Le cortan una oreja, le cortan la segunda oreja, le cortan la nariz, le sacan un ojo, le sacan el segundo ojo. Y cuando uno dice: «Dejémoslo que muera lentamente», finalmente lo ametrallan. Y los milicianos que acaban de asesinarlo se van exhibiendo en las solapas las orejas de Antonio Molle. Este es un caso verdaderamente admirable de un muchacho de fe con un compromiso político neto por el catolicismo político, sin ningún tipo de adherencia discutible, con un comportamiento heroico, y que por no blasfemar y afirmar la realeza social de Cristo es torturado
de un modo brutal. Este es un caso que nunca llegará a los altares, o que, mejor dicho, que es improbable que llegue a los altares. Un grupo de amigos hemos puesto en marcha el proceso. Vamos a intentar que se ponga en marcha el proceso de beatificación, pero comprendo que es difícil. Bueno, y lo prometido es deuda. Cual profesor Caponeto procedo a dar lectura a unos versos, en este caso de José María Pemán. José María Pemán es un autor muy interesante. Ustedes el año pasado, en este mismo foro, yo tuve el honor de asistir a la representación que hicieron de una obra de José María Pemán, El Divino Impaciente. Pues José María Pemán, que era un autor monárquico tradicional español, luego evolucionó hacia el liberalismo, pero en fin, pelillos a la mar, tiene un libro muy importante titulado Poema de la Bestia y el Ángel, que es un libro de poesía épica, pero que dentro de la poesía épica tiene algunas partes líricas. Yo, como soy más lírico que épico, y pido perdón, pero la vida es así y es dura, pues voy a dar lectura a una parte del romance de los muertos en el campo de José María Pemán, porque lo que me interesa de él es la última frase. Es la última frase que es la verdadera evocación del misterio de la teología de la historia y de lo que Dios tiene preparados a los hombres y a los hombres en los pueblos. Hay los muertos de la guerra, sin mármoles y sin cruces. Hay los muertos de la guerra con su epitafio de vientos y de nubes. El sol de este nuevo otoño, como en España reluce. Almohadas son los ribazos, los valles son ataúdes. Ni carrozas de caballos, ni lentas músicas fúnebres tuvieron, ni compañía de emperadores y duques. Las hierbecitas del campo, fingiéndose manos dulces de novias y enamoradas, los amortajan y cubren. ¡Qué paradoja estos muertos que entre los tréboles verdes apenas un palmo suben! No sobrepasan las flores y sobrepasan las cumbres. Los lechos donde se duermen cunas son, que no ataúdes. Hoyos parecen abiertos para las cepas de octubre. Paradoja de una muerte que tanta vida produce. Movimiento de gusanos sobre las frías quietudes, espumas de margaritas, abierta una boca escupe, macetas de jaramago, son unos ojos sin luces. Paradoja de la guerra, miseria de donde nacen futuras excelcitudes. Paradoja de la guerra, la misma infinita y dulce paradoja redentora que nuestras miserias cubre. La muerte que engendra vida, la niebla que esconde luces, el monte aquel de aquel viernes y sobre el monte tres cruces. Campos de España infinitos, caminos de aquel octubre, qué olor de historia naciente entre tanta podredumbre, y aquellos héroes caídos, qué humildes entre las hierbas y entre las flores, qué dulces. Cómo la anchura del campo y el cielo los disminuye, y cómo iguala la muerte los rojos y los azules, qué amor de sol los acerca, qué paz de tierra los une. Pero Dios sabe los nombres y los separa en las nubes. Muchas gracias.